Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, cultura, entrevistas, hechos que para algunos son inexplicables o tan solo inexplicados de momento. Mucho es lo que estamos tratando últimamente en nuestro programa, diversidad de temas, y yo les agradezco por estar ahí al otro lado, ya sea de sus radioreceptores, de sus celulares o en realidad por cualquier medio que nos estén sintonizando. Estamos en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, que están esperando, es totalmente gratis, cuestión de darle a suscribirse y a la campanita de notificaciones. Misterio Infinito Perú en YouTube. También algunos programas se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, para aquellos que se sienten más cómodos con el formato podcast. Yo soy Fernando Chapi Martínez y les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa. El mes de enero de 2026 está pero acelerado, están pasando muchas cosas a nivel de nuestro mundo en distintos ámbitos. Tenemos, todo el asunto de la intervención estadounidense en Venezuela, es lo más recurrente en las noticias, pero por supuesto también lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, la violencia que está recrudeciendo en Siria, como siempre, por desgracia, principalmente cebándose con las minorías más desprotegidas, en este caso los cristianos, que en entornos musulmanes siempre tienen que vivir cada tanto a salto de mata. Y nos dicen, sin embargo, que, en fin, ¿para qué me voy a meter en esas cosas? Luego dicen que uno es tal cosa fóbico o tal cosa intolerante o que no ha entendido la paz, ¿no?, de determinadas corrientes religiosas que andan, en fin, ya, cuestiones. La cosa es que en Siria nuevamente, en lugares como Alepo, por las noticias que llegan principalmente en otros idiomas, la violencia de tinte islamista, aunque de distintas cuestiones, por el nuevo régimen instalado con la ayuda de Occidente, ¿no?, supuestamente liberando al pueblo sirio, se está, como digo, cebando principalmente con las minorías, ya sean cristianos, ya sean alawitas y otros más. También, continuando en la ruta hacia Oriente, en Irán, todo lo que está ocurriendo, estas manifestaciones multitudinarias, este hartazgo general que hay motivado, entre otras cosas, por las circunstancias de la naturaleza. Hay quien habla del cambio climático y cómo genera descontento social y directamente necesidades aumentadas, hambre y en este caso sed, porque en Irán hay todo un tema que el régimen autocrático, tiránico de los ayatolas de la República Islámica, hace mucho que en lugar de estar pensando de qué manera pueden paliar el estrés hídrico o directamente la falta de agua en Irán, lo que hacen es estar más concentrados en su programa nuclear y en otro tipo de cosas. Entendemos que todo país debe preocuparse por su seguridad nacional y dentro de ello por su buen cuidado de las fronteras y por estar preparado para repeler posibles amenazas externas. Todo país debería estar preparado para eso, pero descuidar cosas tan básicas como la propia vida, como el propio sustento, como el agua de la gente, bombeando agua desde las capas internas de la tierra, con lo cual también se produce hundimiento en ciudades como Teherán. Eso es ser no solo irresponsable, sino directamente idiota, discúlpenme la palabra. Entonces, curiosamente, por ahí un amigo en redes comentaba, es probable que el régimen de los ayatolas caiga
no solamente por el descontento contra la represión de las comunidades que no son del Islam chií, sino también por el cambio climático. Curiosamente, un régimen que cae en buena medida por estos asuntos. Entonces hay todo un tema, imágenes de mujeres que se quitan el velo, que ya no le temen a nada, que solo quieren su libertad de ser tal cual ellas deciden ser, ¿no? Y fumándose o encendiendo cigarrillos con las fotografías de los líderes islámicos. Entonces son personas valientes, hombres y mujeres valientes que salen a las calles. Desgraciadamente el régimen, pues como todo régimen que está moribundo, reacciona de la peor manera, con una violencia cruel, exacerbada. Hay muchos muertos, pero como decimos, esto solamente es prueba de que están desesperados y ya caerán, ya caerán. Tiempo atrás mostrábamos, por ahí comentábamos algunas cuestiones que no se saben mucho de esas zonas del mundo, como es que a veces se nos menciona en los medios, ¿no?, que en Europa mucha gente se está convirtiendo al Islam, todo este asunto, pero se olvidan que en tierras del Islam, tanto suní como chií, pues hay conversiones a otras religiones o también secularismo. En el caso de Turquía se dice que la nueva generación de en este caso la generación Z, los centennials, también los millennials, pues repiensan su adherencia al Islam suní, y que hay pues muchos que son secularizados totalmente, en el sentido de o llevar un Islam heterodoxo, digamos, con muchas cuestiones de la modernidad, incluso cuestiones nueva era. Yo me he dado a la tarea tiempo atrás de buscar, por ejemplo, en Instagram o en otros lugares, y en lugares como Estambul pues hay bastantes personas que ofrecen servicios pues de talismanes, de yoga, de reiki, de cuestiones orientalistas, tal cual como en cualquier otra gran ciudad europea o americana, ¿no? Entonces, tan distintos no son. Bueno, al fin y al cabo, en el caso de Turquía, siempre ha sido quizá muy fuerte la influencia occidental. Pero bueno, más allá de eso, pues hay capas de la población que se están secularizando, sobre todo entre los más jóvenes, ya sea volviendo más heterodoxo y superficial su islam o directamente renunciando al mismo. Y en el caso del Kurdistán, que esto es lo que conversábamos hace tiempo, unas noticias que habían de cómo los kurdos, buscando sus antiguas rutas espirituales, pues estaban llegando algunos al cristianismo, otros pues estaban redescubriendo el yazidismo, pero bueno, eso no tanto, sino que más bien en algunas ciudades estaban mostrándose abiertamente comunidades neo-zoroástricas. Es decir, bueno, ellos reivindican a Zoroastro como un profeta persa, como un profeta, bueno, no persa, un profeta iranio, un profeta kurdo, según dicen, y por ende, pues, que esa era su religión original, y volviendo al zoroastrismo después de muchas generaciones, después de siglos de presencia islámica, e incluso se habría abierto después, como decimos, de cientos de años, un templo del fuego zoroástrico si no me equivoco, era en Suleimanía o era en Mosul. Bueno, eso es una noticia hace tiempo, se puede encontrar sobre todo en idioma inglés. Y que esto no solo habría sido ahí, sino que en el propio Irán, como un movimiento subterráneo, como algo perseguido por los ayatolas, pero real. Mucha gente, en busca de su pasado persa, oculto por los siglos de Islam, pues estaba reencontrándose con el zoroastrismo, que según las estadísticas oficiales, pues habría solo unos remanentes en lugares como Yazd, Kerman, en fin, y que sería pues una minoría muy pequeñita y en vías de desaparición, pero que esto no sería real, que no es que sean menos del 1%, sino que el porcentaje era mucho más alto por la gente que por lo bajo pues había regresado al zoroastrismo, que otros en la sociedad iraní estarían adhiriendo a otra religión mucho más reciente, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, como es la fe Bahá'í, también nacida en tierras iraníes con sus profetas El Bab y Bahá'u'lláh. Entonces habría todo este movimiento, y por supuesto que habrían cientos de miles o quizá algún millón o millones de personas que habrían descubierto el cristianismo, principalmente el de tipo evangélico,
mediante las transmisiones de satélite de televisoras cristianas en lengua persa, ¿no? Lo cual también, y siempre incido en esto, nos hace ver que el internet es muy fácil apagarlo. De hecho, eso también ha pasado en Irán. El régimen de los ayatolás, una de las primeras cosas que hizo fue apagar el internet, que de por sí ya está bastante censurado en ese país, y la gente, pues, imagínense que no existieran las televisiones satelitales, las radios en general, ¿no? Son medios que obviamente, a ver, ¿por qué creen ustedes, y esto lo mencionaba hace tiempo, que quieren eliminar progresivamente, y no solo en Perú, sino en todo el mundo, los medios abiertos? Las radios FM, AM, incluso eliminándolas de los celulares, volviendo con menor sensibilidad los equipos de radio que te venden, ¿no? Que son generalmente estos como tubos, como columnas para hacer bulla y para poner puertos USB de mala calidad y todo esto, y que sí tienen una radio FM, pero de estas que generalmente pues tienes que presionar el botón de escaneo y solo te ubican las más fuertes. Bueno, todo esto tiene una razón desde mi punto de vista y puedo pecar de conspiranoico, pero la realidad me está dando la razón. Yo creo que esto es porque es incómodo para los regímenes que quieren tener un control total de la población, que son más de los que se piensa. Algunos tienen cara amable, cara feliz, no un rostro democrático, pero cómo les encantaría tener el control completo de las mentes y las opiniones y perpetuarse. Entonces, bueno, tengamos en cuenta también que muchos de estos objetos son hechos en China, que no es un país precisamente democrático y libre en cuanto a las comunicaciones. Entonces es toda una estrategia, porque pongamos el caso de Irán, que apagan la internet en un estallido social contra un régimen autocrático. Es muy sencillo construir o conseguirte un transmisor pequeño o no tan pequeño de radio FM, ponerlo en algún lugar y llevar las verdaderas noticias o palabras de aliento para los que están protestando, para la población en general. Pero si la población ya no tiene manera de sintonizar esas ondas, pues caen en vacío y sencillamente se quedan incomunicados, no saben lo que está pasando. Esa es la razón que yo creo que hay de fondo para buscar la eliminación de la radio FM, AM, las televisoras analógicas y todo este asunto. No es tan sencillo como que no, ahora solo escuchamos podcast, como dicen muchos zoomers con poca base neuronal, sino que en realidad nos están cortando las libertades al cortar los medios que son de libre acceso y difusión masiva. Bueno, en fin, la cosa es que en Irán les apagaron la internet, pero el estallido social ya era inminente y quién sabe, quizás sea cuestión de meses para que se vea un cambio total. Ahora está también el otro asunto, ¿no? Que el hijo del último Shah de Persia, pues está también mostrando su opinión desde fuera. Siempre lo ha hecho en realidad. Él vive en los Estados Unidos y pues hay gente que está pidiendo el retorno a la monarquía. Miren, ni más ni menos. Esto también choca y es incómodo para las versiones oficiales, ¿no? Para la cultura oficial, digamos así, que nos quieren plantear en Occidente, que la gente ya no quiere monarquías, que lo que ahora se lleva, que lo que ahora se usa, que la única vía de los países para ser plenos del siglo XXI y con miras hacia un futuro esplendoroso es que todas sean repúblicas seculares, democráticas, supuestamente, ¿no? Y todo el tema, y que las monarquías son un rezago horrible del pasado, que eso se debe eliminar, pero esto es ignorar cuál es la naturaleza humana. La naturaleza humana busca líderes y busca seguridades, y un proyecto monárquico que no sea pues de eso como las monarquías estilo Arabia Saudí u otras de tipo absolutista que antes eran lo que más existía, ¿no? Donde el monarca no tenía ningún freno, sino una monarquía de tipo constitucional, donde las leyes, un parlamento independiente y demás instituciones pues pongan un contrapeso, ¿no? Como hasta ahora hay en lugares de Europa, por ejemplo, entre otros. Podría ser una vía muy interesante. Se dice que eso es lo que se quería para el Perú cuando se independizó, pero bueno, hubo otros intereses que querían que lo que se haga sea tener pues estos presidentes cada 5 años, cada 4 años, o bueno, en el caso del Perú a veces cada 6 meses o cada año, ¿no? Terrible. Y con lo cual se dificulta construir
un proyecto viable de nación, ¿no? Un proyecto a largo plazo de nación, porque siempre estás cambiando colores, partidos, cabezas, y así no se puede, desde mi punto de vista. Yo sí lo digo, lo confieso, yo soy favorable a una monarquía constitucional y parece que los iraníes también, bueno, no todos, algunos, un buen número, están mostrando la bandera iraní con el león, qué hermosa bandera, ¿no? Con un león al centro que lleva una espada, el carácter de la milenaria nación persa. Ojalá vuelvan esos viejos tiempos y que recobren la gloria que merecen. Es un reino que, bueno, un reino, fue un reino en su tiempo, no sabemos si lo volverá a ser, pero hay gente que está pidiendo el retorno de la monarquía constitucional, obviamente, ¿no? Con el hijo del último Shah. Ahora, hay quienes dicen que, claro, como se nos va a olvidar que el Shah anterior fue depuesto por una cuestión, bueno, varias cosas turbias, ¿no? Corrupción, una policía que perseguía implacablemente a la gente, casi tanto como la policía del régimen islámico actual. O sea, tampoco podemos venir en el plan de que todo tiempo pasado fue mejor y que vamos a volver o va a volver el pueblo persa a un futuro esplendoroso si retoman la monarquía con el hijo del Shah. O sea, tampoco hay que ser ilusos, estamos queriendo cambiar fichas de presidentes o gobernantes que son plenamente humanos y por ende tras una sonrisa amable y supuestos valores democráticos pueden esconder también intenciones no muy buenas. Pero bueno, es lo que hay actualmente. Ahora lo que urge es que caiga la República Islámica, ¿no? Porque es el opresor actual. Ojalá que si eso ocurre sepan elegir bien a quien otorgan sus destinos los persas y eso también va para distintas otras, para todos los países del mundo en realidad, ¿no? Ocurren otras cosas, bueno, el tema de Donald Trump que está por ahí unos días fantaseando con invadir México para acabar con los cárteles de la droga, supuestamente, ¿no? Otros días amenazando, bueno, primero dijo que quería comprar Groenlandia, ahora dice que por las buenas o por las malas, evidentemente por las malas porque los groenlandeses ya se han pronunciado, bueno, no son muchos, son menos de 60.000 los habitantes para ese territorio enorme y lleno de tantas riquezas. Se sabe que hay zinc, que hay cobre, que hay vanadio, que hay tierras raras. Ya con esto se entiende a qué se refiere Donald Trump con querer que Groenlandia sea suya para seguridad nacional, supuestamente, de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en fin, los groenlandeses han dicho que ellos quieren ser un país independiente, no quieren ser ni daneses ni estadounidenses. El reino de Dinamarca no quiere perder Groenlandia, pero al final parece que va a ser un país independiente, pero bajo la órbita de quién va a caer, porque ahora todo se trata de caer en órbitas desde el punto de vista político y o económico de los hegemónicos del mundo. Bueno, desgraciadamente es probable que caiga en la órbita de los Estados Unidos, no lo sé, pero la cosa va así. Tampoco es que una población de menos de 60.000 habitantes en ese gélido territorio pueda hacer mucho para quizá mantener su autonomía por demasiado tiempo, al menos no una independencia total. En fin, están pasando cosas alrededor del mundo. Israel reconociendo a Somalilandia, muchos dicen de qué se trata ese país, suena a Disneylandia, bueno, en fin, diciéndolo así rápido y en corto, Somalia pues es un estado fallido directamente, que queda en lo que históricamente se ha denominado como el Cuerno de África. En los tiempos del Antiguo Egipto parece que es lo que conocían como el reino de Punt, el Cabo Guardafui, toda esa zona, ¿no? Que es como, hablando de Punt, directamente es como una punta, como un Cuerno de África tiene esa forma, que apunta hacia el nororiente de ese continente, ya casi muy cerquita, llegando, tocando a la península arábiga en la zona del Yemen. Zona de paso de muchas civilizaciones a través de la historia, por ejemplo, ellos ahí nomás al costadito tienen a la antigua Abisinia, el antiguo reino de Aksum, bueno, la actual Etiopía, y también Eritrea, ¿no? De las naciones cristianas más antiguas del mundo. Desgraciadamente, bueno, ya por los embates históricos, actualmente el cristianismo en Eritrea pues es solo de un 50-51%, el resto son musulmanes, pero es ese antiguo cristianismo hermoso, ¿no? El cristianismo etíope y eritreo. Y en el caso de Etiopía, pues el cristianismo es de entre un 60-70%, el resto son musulmanes. Bueno, la cosa es que
En Somalia el panorama religioso es distinto, a pesar que están al lado, son musulmanes, pero en general eso no tiene mucho que ver con el asunto de que la desgobernanza es total. Desde que se independizaron eran dos colonias, una parte de Italia, otra parte de Reino Unido, y cuando estos países descolonizan, pues no dejan la casa arreglada, simplemente los dejan a su suerte, como que ya, bueno, nos vamos, ustedes vean qué hacen, claro, después de arruinarles la vida con su invasión. Y al final, como son sociedades en las que predomina más que un sentimiento de etnia somalí en este caso, o de nación, pues lo que hay más es el sentimiento clánico, ¿no? Yo pertenezco al clan de los Ishak, por decir, ¿no? Que sufrieron un genocidio también. O yo pertenezco al clan de los tal cual. Y podía haberse constituido en una especie de confederación de clanes o algo así, pero no es eso lo que ocurrió, porque habían distintos intereses encontrados. Bueno, en el papel supuestamente es una república, ¿no? Somalia, pero en la realidad eso no existe. El gobierno de Mogadiscio, que es la capital, el gobierno somalí, tiene control sobre muy poco del territorio. Se formaron rápidamente estados no reconocidos más que por ellos mismos, entre sí, la República de Somalilandia, que es de la que hablamos, Puntlandia, que posteriormente dijo que aunque son autónomos ya no son independientes, sino que son algo así como la verdadera República de Somalia, al sur Jabulú, entre otros. Bueno, se atomizó el país. Y por supuesto regiones gobernadas por radicales islámicos, por una especie de sistema de tribunales de la Sharia. Bueno, todo este asunto, ¿no? Y al norte los que mantuvieron una estabilidad y que incluso su capital Hargeisa se considera una de las ciudades más seguras de África. Miren ustedes, o sea, no es poca cosa. Han mantenido una estabilidad, se sabe que pues están teniendo transiciones democráticas bien llevadas, la economía no está tan mal como se esperaría para un país como Somalia. Entonces Somalilandia se ha ganado de pleno derecho ser reconocido ante los ojos del mundo como un régimen independiente. Pero como la zona es picante, estamos hablando de la zona en la que pasa mucho del comercio mundial del mar Rojo hacia el Océano Índico, y es una zona caliente porque estaba puesto este asunto de los rebeldes hutíes al otro lado del mar en Yemen, entre otros asuntos. Pues se la pensaron bastante desde la comunidad internacional antes de reconocer la independencia, que de facto ya es así, me parece que es irreversible desde por lo menos los 90, ¿no? De Somalilandia. Y bueno, ahora el primer miembro que ha reconocido su independencia, obviamente también porque hay intereses, hay toda una serie de asuntos, no es por buena gente ni nada de eso, ni por valores democráticos. Ha sido Israel, curiosamente, los ha reconocido. Dicen que ahora Somalilandia también va a abrir una embajada y relaciones diplomáticas en Israel, no sé si en Tel Aviv o en Jerusalén, pero bueno, está movidito el 2026, ni siquiera acabamos el primer mes, pero ya ha habido de todo: invasiones, pretensiones de anexión, países nuevos reconocidos por alguien dentro de las Naciones Unidas, esta revolución al parecer imparable en Irán. Bueno, al final tenemos que esperar el desenlace de los acontecimientos en estos y otros eventos para saber si la cosa es buena, es mala o buenísima o malísima, ¿no? Al final, bueno, eso creo que solo lo veremos en perspectiva histórica de acá a unas décadas. En fin, eso. Otras cosas que han pasado, por estos días ha estado de cumpleaños, el día 10 de enero, un grande, para mí un grande, ahora sí del mundo del misterio, como es Iker Jiménez, ha cumplido 53 años. Yo he escuchado programas antes que él tuviera sus míticos Milenio 3 y Cuarto Milenio allá en España. También ha escrito libros, dicho sea de paso. Él era, por ejemplo, participante en un programa con un nombre muy, muy bonito: Si amanece, nos vamos. Él era el encargado de la sección del misterio y se hizo tan interesante, se notaba tanto el empeño de Iker Jiménez. O sea, ya en ese momento para mí era un grande, estaba ya marcado para
tener un papel estelar dentro de la investigación y la difusión de los misterios, no solo en España, sino a nivel de habla hispana y a nivel mundial. Pues de ahí después ya le dieron, dice, una temporadita con su programa Milenio 3 para ver qué tal funciona, para cubrir un espacio que estaba vacío en el horario de la cadena SER, y de pronto la aventura se extendió durante años de años. Yo escuché hace más de una década atrás su último programa, lo escuché en vivo por la transmisión de la cadena SER en la internet. Me sentí muy triste y hasta ahora, y ustedes lo pueden encontrar en iVoox, por ejemplo, vuelvo a escuchar los capítulos de Milenio 3 porque creo que no se ha producido nada igual a nivel, sobre todo hispano, del mundo hispano, ¿no? Y qué diferencia el trato que le da Iker hasta ahora en Cuarto Milenio, en el Canal 4 en España, qué diferencia con cada payaso que hay actualmente en el mundo del misterio, sobre todo en Hispanoamérica, payasos sensacionalistas y demás, y no digo nombres, pero creo que todos sabemos a quiénes nos estamos refiriendo, ¿no? Tampoco es esa mi intención, sino de desearle desde este humilde espacio un feliz cumpleaños, un feliz año 53 de vida, y que sean muchísimos más, al gran Iker Jiménez Elizari allá en España. Para mí, de lo mejor que tiene el mundo del misterio en la actualidad y desde hace muchos años a nivel mundial. Esa es la noticia bonita. 10 de enero, casi, no sé por qué digo casi 10 de diciembre, es que el tiempo va tan rápido que todavía no me adapto a la idea de que estamos 2026, creo, y le pasa a muchos, pero lamentablemente en tal fecha también, 10 de enero de 2026, se produjo un fallecimiento que ha enlutado al mundo de estas temáticas que nos apasionan, y es que falleció en su país natal, en Suiza, Erich von Däniken. Bueno, uno de los pioneros, si no acaso el pionero en singular, de la teoría, la hipótesis de la intervención de los denominados como antiguos astronautas en la historia de la humanidad. Él falleció ni más ni menos que con 90 años de edad, 90 años bien vividos, y ya desde tiempo tan anterior como la década de los 60, que había que ser valiente para arriesgarse a hablar de estos temas, hablaba directamente, mediante artículos, mediante libros, mediante documentales audiovisuales también algunos, de que él estaba convencido de que la humanidad no había progresado siempre sola, sino que había tenido la guía, la intervención, directa o indirecta, de inteligencias de otros mundos. Por supuesto, desde la arqueología y la historia oficial esto es totalmente negado. Se juega mucho la carta de los nacionalismos, la carta de la supuesta discriminación hacia tal o cual cultura, en el sentido que te dicen algo así, o sea, sin pararse a ver las supuestas evidencias y una desmontarlas si acaso se puede, ¿no? Te dicen, no, lo que pasa es que esa es una visión discriminadora hacia los antiguos pueblos, sobre todo de América, de África, de Asia, porque te dicen que ellos no pudieron progresar solos, que tuvieron que venir los aliens. Bueno, esa es una visión que podría ser, en algunos casos, podría haber ese componente, pero también hay que pararse a ver, y eso que yo cada vez me vuelvo más escéptico, que cuando tú vas a sitios, no hablemos ya de objetos en concreto, no, vamos a cuestiones, por ejemplo, como el arte rupestre, los petroglifos, las pinturas en abrigos rocosos. Yo he estado en varios lugares de ese tipo, bueno, acá en Perú, y muchos que no son tan conocidos. Y yo entiendo, yo no soy arqueólogo, yo no soy historiador del arte, pero a veces te encuentras con cosas bien raras, bien extrañas, que yo entiendo que también uno llega con su bagaje cultural, con su forma de entender, que es muy siglo XX-XXI, influenciado por la ciencia ficción, influenciado por estos temas que nos gustan de extraterrestres y demás, pero es que hay cosas que son evidentes. Aquí al otro lado del mundo tú te encuentras con registros y tú dices, esto o bien es parte de la imaginación que el ser humano siempre ha tenido, o directamente han plasmado lo que han visto.
seres, símbolos, cosas bien extrañas. La arqueología muchas veces solo lo deja en esta es una cuestión ritual y es un cajón desastre donde todo cabe. El asunto de llamarla ritual a algo que no entiendes de tiempos pasados y que a veces puede ser muy incómodo, pero yo me atrevería a decir que por lo menos da que pensar. ¿No? Me acuerdo mucho cuando fui a los petroglifos de Huancor, por ejemplo, en la provincia de Chincha, en Alto Larán, y tú te encuentras con unas figuras, bueno, hay una sobre todo que da demasiado que pensar, ¿no? O en la zona de eh, Chichitara, en la provincia de Palpa, también en Ica, o sea, te encuentras unos petroglifos que son conocidos como los petroglifos de la familia. Yo los invito a ustedes a buscarlo y lo que te encuentres ahí, o sea, unos seres con unos rostros súper extraños, con unos tubos que le salen de la cabeza como si fueran snorkels o algo así, no sé. Son cosas que ya hasta el más escéptico yo creo que lo hacen dudar en su fuero interno aunque no lo diga, ¿no? Entonces, bueno, esto ahora nos parece hasta normal, ¿no? Hablarlo dentro de los ámbitos de la ufología o de estos temas heterodoxos. Pero hubo un tiempo en que eso era nuevo, en que eso no era común y que de hecho era más arriesgado que ahora. O sea, te señalaban con el dedo y hasta te denunciaban por fraude o terminabas pues en el ostracismo, ¿no? Dentro de tu campo. Bueno, en el año 1968, el primer libro de Erich von Däniken, Recuerdos del futuro. Un libro que yo tengo, que creo que muchos también tienen, es El oro de los dioses, así se llama en su traducción al español. Y también pues hay uno que me trae bastantes recuerdos, que es el de las piedras de Kiribati. No me trae recuerdos porque yo lo tenga o en general, sino por una anécdota, ¿no? O sea, yo encontré ese libro que tan fácil no era y me imagino ahora menos porque una vez que, o sea, lo que pasa, ¿no? Cuando fallece un artista musical o un escritor o un investigador, de pronto a la gente le entra un interés que nunca tuvieron antes, ¿no? Por sus obras y las agotan en todos los lugares. Entonces yo me imagino que si era un poco difícil, pero todavía se podía encontrar, por ejemplo, El oro de los dioses, ¿no? O Retorno a las estrellas, o Recuerdos del futuro, o En la búsqueda de los antiguos dioses, o Las piedras de Kiribati, o Retorno a los dioses, o otros libros, tanto de los traducidos al español como los que quedaron en alemán y los que fueron traducidos al inglés de Erich von Däniken. Sí era difícil encontrarlos, pero sobre todo El oro de los dioses lo podías todavía encontrar en el caso de la ciudad de Lima en librerías antiguas de segunda mano. Ahora debe estar agotado porque la gente por moda más que por interés lo compra hasta agotarlo, ¿no? O para revenderlo a gran precio en internet, bueno, y todo este tipo de lacras. La cosa es que, bueno, ¿qué pasó con las piedras de Kiribati? Yo ese libro pues lo vi justamente en una de estas librerías de segunda mano muchos años atrás y me pasó aquello, ¿no? Que también en esa ocasión me encontré el Pasaporte a Magonia, otro gran libro. Y de pronto no tenía efectivo, eran tiempos en los que no existían estas billeteras virtuales, ¿no? Para pagar, y yo le digo, señora, espéreme un ratito, voy al cajero a sacar dinero y se lo compro ya. Me habría demorado, ¿qué? 15 minutos, porque el cajero estaba lejos, y cuando retorno, no sé qué persona se había comprado ambos libros. Ahí perdí la oportunidad de tener un clásico como Pasaporte a Magonia y un libro poco común, en este caso de Erich von Däniken, como es Las piedras de Kiribati. Nunca lo olvidaré. Bueno, en fin. Como digo, Erich von Däniken, pionero en estos temas, nacido un 14 de abril de 1935 en Zofingen, Suiza, fallecido un 10 de enero de este 2026 en Anters, debe pronunciarse Untersinn, también en su natal Suiza, que en paz descanse, que haya retornado a las estrellas que tanto les fascinaron con sus posibles habitantes y civilizaciones. Dicho sea de paso, Erich von Däniken también estuvo por Perú, escribió sobre Perú, también un documental en el que hablaba de nuestro país, así que no le fuimos ajenos y por ende tampoco él nos debe ser ajeno, ahora que, como digo, ha partido hacia el cosmos. Misterios al anochecer. En esta segunda parte del programa
Bueno, antes de ir con casos que tienen que ver con encuentros con lo extraño, les quiero contar algo. Bueno, resulta que estuve caminando por las áreas agrícolas, las áreas rurales que rodean a la ciudad de Jauja, en el Valle del Mantaro, en el centro del Perú. Y bueno, es en realidad una ciudad muy bonita, una ciudad que tiene mucha historia. Se considera que fue la primera capital que tuvo el Perú en la etapa virreinal, cuando pues llegaron los españoles. Pero antes de eso existió otra Jauja. Probablemente se haya pronunciado Xauxa o Sausa. De hecho, hay un barrio en Jauja que se llama Sausa. Y en Sausa, justamente en ese barrio, se encuentran algunos restos del pasado prehispánico. Por ejemplo, hay un lugar que le llaman el Paradero de la Virgen, porque hay una estatua enorme de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Ahí la gente pues se reúne para tomar autos, buses a otras ciudades. Y más allá, entre unos campos de cultivo, hay un muro conocido como el Muro Inca, que habría sido parte de esa antigua ciudad desaparecida cuando se construyó la Jauja moderna en tiempos españoles y después con la expansión de la República. Un muro bastante sencillo, bastante humilde, pero que por la forma de las hornacinas trapezoidales, pues da toda la impresión de haber sido justamente del periodo Inca. Cuando sales de Jauja, te vas en dirección norte o noroeste, pues te encuentras con la Laguna de Paca, que tiene también sus misterios, sus enigmas, sus leyendas, entre ellas, como no podía ser de otra manera, la aparición de seres extraños, como por ejemplo una sirena que se llevaría sobre todo a varones al interior de la laguna para no volver a ser vistos nunca más. Bueno, hay todo esto, ¿no? Seres feéricos, en fin. Pero más allá también, mucho más allá, está Tunanmarca, que es un gran sitio arqueológico que he tenido la dicha de visitar hace ya casi 3 meses, en lo alto de uno de los cerros más elevados de esa parte del Valle del Río Mantaro. Hay muchos otros. Cuando tú ves por Google Maps te das cuenta que ni bien sales de la ciudad, ya en casi cuanto cerro hay, encuentras las típicas estructuras circulares que eran pues propias de los distintos pueblos que conformaban la Confederación Huanca, que fueron quienes justamente ocuparon la zona que hoy conocemos como el Valle del Mantaro. Eran, como su nombre lo indica, una confederación. Había otros subgrupos, por ejemplo, los jaujas, diríamos ahora, pero en realidad la grafía con X del periodo español indicaría que se pronunció originalmente como Xauxa o Sausa. Bueno, la cuestión con esto es que es un lugar muy rico en historia, muy rico en leyendas. También más allá está entre dos lugares llamados Pomacancha y Marco, una depresión del terreno de forma casi perfectamente circular, que alguien lo ha marcado en Google como la huella del meteorito, porque en lejanos tiempos se asume que pudo haber caído ahí un objeto celeste que quizá estaría todavía enterrado bajo tierra. Cuando yo fui a visitar, incluso pasó algo muy curioso, típico de zonas con perturbaciones electromagnéticas, y es que mi celular empezó a perder batería a un ritmo desenfrenado. La verdad, algo estaba chupando su energía, y con las justas pude hacer un pequeño video de que creo que menos de 5 minutos inclusive, porque ya la batería iba a acabarse. Cosas raras. Cosas que algunos también ligan, por ejemplo, a la presencia en lugares donde hay sucesos paranormales, donde hay fenómeno ovni. De eso se sabe bastante. Cámaras que se malogran, baterías que se descargan. ¿Quién sabe? ¿Podría tener algo que ver? No lo sé. Pero misterioso, vaya que es misterioso el Valle del Río Mantaro, así como el centro de nuestro país, así como todo nuestro Perú. Muy bien, pero ahora me dirigí hacia otra parte, saliendo de Jauja hacia el este-noreste más o menos. Una zona conocida como Huerta, y el nombre le viene perfectamente porque se trata de una zona principalmente agrícola. Bueno, en Huerta encontramos una estructura de color blanco, como una cúpula, en medio de un paisaje donde pues rompe, digamos, todo lo de alrededor y se resalta plenamente. Una estructura que si alguien la ve de lejos piensa que parece un platillo volador aterrizado, pero enorme. Bueno, la cuestión es que se trata de un ashram, es decir, un lugar para la meditación, para la devoción, ¿no? Extraído al término del sánscrito y de las culturas del subcontinente indio, ¿no? El hinduismo, el budismo. Bueno, un lugar
que forma parte y ha sido construido por la Asociación Esotérica Gran Fraternidad Universal o GFU, que fue fundada en el siglo XX por el francés, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière, con sus ideas, bueno, basadas en la astrología, basadas en la práctica de la yoga, el vegetarianismo, entre otras, y que pues él tenía la convicción de que estaba iniciándose una nueva era cíclica de nuestro mundo. Bueno, nuestro mundo transitaría por distintas eras que tienen su correspondencia con los signos del zodiaco, pero como si fueras hacia atrás. Habríamos terminado la era de Piscis, justamente marcada, por ejemplo, por la aparición y difusión del cristianismo, con su símbolo inicial, que ustedes saben, el cristianismo al comienzo, pues, tenía como símbolo un pez, ¿no? Por un juego de iniciales de Jesucristo y bueno, algún título, ¿no? Si no me equivoco era algo así como Jesucristo, Hijo de Dios, algo así, pero las iniciales en griego algo así eran, salía algo así como Ictis, que bueno, Ictis significa pez, ¿no? Entonces era el símbolo, por eso de la era de Piscis, y supuestamente estaría iniciando la era de Acuario, una era de cambios, y pues la Gran Fraternidad Universal sería una de las organizaciones que ayudaría a introducir al mundo en esta nueva era. Bueno, más o menos así es la perspectiva. La cuestión es que yo pues me acerqué, toqué el timbre, no había nadie, tampoco había un número al cual llamar, pero no pude dejar de reparar en lo sorprendente que era encontrarte una estructura que parece es una cúpula blanca con una cruz al centro, bueno, es una, no la cruz cristiana, sino una cruz propia de la Gran Fraternidad Universal que tiene pues una serie de palabras y simbolismos, ahí en ese lugar tan alejado, un lugar que inspira paz, incluso con una pequeña corriente de agua como emulando al aguador, al símbolo del signo Acuario. Y bueno, ahí después me fui ya alejando, y en medio del campo hay otra sorpresa, un paraje llamado Rumichaca y un solitario portal. Uno de esos portales que tú hasta puedes pensar que evocan portales dimensionales, portales a otros tiempos, todo eso que nos gusta en este programa. Bueno, en medio de campos de cultivo también, y sin que haya información disponible en internet y la gente a los alrededores que pregunté tampoco sabían mucho, pues se encuentra una portada muy probablemente del periodo español, o por lo menos de inicio de la República, con base en estos ladrillos antiguos y la parte superior de quincha que ha resistido de todo, terremotos, lluvias, la propia humedad del terreno por ser una zona agrícola, pero ahí sigue, en medio. Da que pensar, ¿qué se sentirá si uno acampa al lado de eso toda una noche, ¿no? Quién sabe, quizá no solo es una puerta que alguna vez quizá era la entrada a una casa hacienda o a una hacienda en general, sino quién sabe si también podría tener otro significado más místico. No en vano, esta estructura que les conté de la Gran Fraternidad Universal está tan solo un poco más allá. Bueno, son cosas que uno encuentra. Así es, amigos, como siempre digo, si mantenemos los ojos bien abiertos a donde quiera que vayamos, así sean los lugares más cotidianos o aparentemente poco sorprendentes, siempre vamos a encontrar algo que mueva nuestras ideas y nos haga sacar incluso conclusiones desde la espiritualidad también. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Vamos ahora entonces con los casos. Bueno, vamos a ir en concreto para iniciar no el programa, porque el programa inició hace rato, sino para iniciar en concreto los casos relacionados a extrañas apariciones de seres, de entidades que definitivamente no parecen ser de nuestro mundo, o por lo menos no de nuestro plano de existencia y nuestro plano de la realidad, de lo posible, sino que más bien parecen internarse en el mundo de las leyendas, de los cuentos populares, de los sueños y de las pesadillas. Vámonos a un lugar que pues está al otro lado del océano. Por ahí estaba viendo un gráfico. Cuando tú miras hacia el mar desde las costas del Perú, ¿qué es lo que ves? Alguien dirá, qué romántico, veo el sol ocultarse en el horizonte al final de la tarde. Pero, ¿qué hay más allá de ese límite aparente? Bueno, en la mayor parte de la costa peruana, si tú miras en esa dirección,
Aunque no lo sepas, más allá de lo que te vas a topar es Papúa Nueva Guinea. Desde allá también ellos cuando miran hacia el este, sin saber, están mirando hacia Perú. Aunque si estás en el sur del Perú, en las costas de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, desde Ica incluso ya, lo que te topas no es Papúa Nueva Guinea, sino que estás frente en la dirección de Australia. Muy bien, eso solamente es una nota de color, es una nota de curiosidad, pero continuemos con este caso. Esto aconteció en un lugar llamado Johor Bahru, Malasia, sudeste asiático, un 2 de julio de 1969, el año en el que se dice que el hombre llegó a la luna, pero nos preguntamos también si así como se llegó al astro que nos acompaña, a la superficie selenita, también otros seres habrán venido y seguirán viniendo a nuestro planeta a visitarnos, ¿no? Puede ser. Bueno, eran las 10:25 de la mañana, es decir, era temprano y había plena luz solar. Ahmad Jamaluddin, uno de los más importantes o muy posiblemente el más importante investigador del fenómeno ovni en el sudeste asiático, concretamente en Malasia, informa que le llegó la noticia de que un pequeño disco volador, un pequeño platillo volante, había aterrizado en una de las esquinas de una escuela primaria llamada Temenggong Abdul Rahman a las 10:25 de la mañana, como decimos, de ese día. Los testigos fueron varios escolares que informaron, totalmente asustados, que de ese objeto chiquitito salieron 5 pequeñas entidades que medirían entre 15 y 20 centímetros de altura. Una cosa imposible desde todo punto que se sepa de la biología y la evolución y todo eso, según lo entendemos de nuestro planeta, ¿no? Porque, bueno, hay animalitos así de pequeños, pero un ser inteligente, un ser que cree tecnología, que llegue a trasladarse por el espacio, y sin embargo que mida entre 15 y 20 centímetros, eso quiere decir que su cabeza es aún más pequeña. ¿Cómo puede condensar y desarrollar tanto conocimiento y tecnología teniendo un cerebro minúsculo? Eso se preguntaría el que más. La cuestión es que estos niños aseguran que así fue. Eran 5 criaturitas de entre 15 y 20 centímetros que salieron de ese objeto y que además estaban llevando unos trajes de color rojo intenso. Los niños inmediatamente lo que quisieron es capturar a estas entidades, meterlas quién sabe si en una jaulita o llevarlas apretadas en su mano para que pues los adultos les creyeran como una prueba de que existían seres de ese tipo. Pero dicen que las entidades inmediatamente se dieron cuenta y había un agujero en el suelo a través del cual se metieron. No nos indican qué es lo que pasó con este objeto en sí, solo que desapareció. No sabemos si se elevó o se desmaterializó. La cuestión es que este platillo volante fue descrito de un color plata y se dice que lo vieron que había estado volando, flotando sobre la zona, como observando, como viendo dónde podían descender, hasta que finalmente aterrizó. Probablemente, quién sabe, la intención de estos seres era meterse ese hueco, porque quién sabe a dónde conducía. Y por eso es que aterrizaron ahí. ¿Acaso era un agujero que conectaba con un mundo intraterreno, con un mundo interior, de donde vendrían estas criaturas más allá que venir del espacio exterior propiamente? Quién sabe, amigos, son esos casos que a uno lo dejan con un montón de posibilidades, con un montón de hipótesis, pero difícil comprobarlas. Retrocedemos unos años más, pero seguimos en la década del 60, pero ahora en nuestro continente, 1962, no sabemos exactamente cuál era el día, el mes, pero sí que eran las 2 de la mañana y que el lugar era Alegrete, un poblado del estado de Río Grande do Sul de Brasil. Un señor llamado Gaudencio, pues a esas horas, 2 de la mañana, había salido de apostar, no sabemos si hasta la vida, en un casino local, ya que le gustaba bastante ese tipo de juegos. Bueno, no sabemos si contento por la ganancia o triste por la pérdida,
Ya estaba yéndose a su casa. Caminaba por un sendero tranquilo, no habían otros transeúntes por la hora, cuando de pronto su tranquilidad se vio alterada porque ve como un objeto luminoso está pasando por encima de su casa. Y bueno, él siente un impulso desconocido, no se explica por qué hizo eso, pero es como que siguió la trayectoria del objeto y terminó encontrándose frente a frente con este en un lugar donde al parecer había aterrizado. El señor Gaudencio, antes que pudiera examinar más el objeto, se topa también con un hombre alto, joven, barbado, que tenía en sus manos un objeto que parecía una varilla. Por la hora de la noche, o mejor dicho de la madrugada, no se podía observar al 100%, pero parecía eso, una varilla o quizá un objeto puntiagudo. De hecho, lo comparó Gaudencio como si fuese un termómetro, ¿no? De estos que hasta no hace tanto se utilizaban, estos de mercurio, bueno, para calcular la temperatura, las fiebres y esas cosas, pero era un termómetro más largo, era bastante más grande. Esta entidad parecía que quería sí o sí comunicarle algo a Gaudencio o llevárselo o no dejarlo ir tan fácilmente porque le bloqueó el camino, no lo dejaba avanzar. Gaudencio estaba tan asustado que empezó a ir hacia atrás. Y este hombre tenía una actitud rara, este ser, o sea, prácticamente quería sí o sí colocarle ese objeto en el cuerpo a Gaudencio. Era como si intentara apuñalarlo con ese instrumento, que quería colocárselo, no sabemos en qué parte del cuerpo. Gaudencio, eso sí, no estaba indefenso, tenía un revólver para su propia defensa, para su propio cuidado, y decidió desenfundarlo. Pero este ser lo que hace es sonreírle, mostrando unos dientes perfectos, blancos como los de cualquier otro ser humano, y seguía fregándole la paciencia a Gaudencio, seguía queriendo como picarle, presionarle el cuerpo con este objeto alargado, dando a entender que quería examinarlo. Y al final le habló en portugués a Gaudencio. Le dijo que necesitaba probar en él este objeto y que tras ello lo llevaría en su nave. Esta entidad habló en un portugués que no era perfecto, no era que tuviera un acento raro, sino era como un portugués confuso, casi como que fuera alguien que lo había aprendido pues a la volada. En ese momento es que Gaudencio, pues que ya estaba bastante, bastante asustado, se percata de que este ser, de manera amable, ya directamente lo invitó a bordo de la nave, del objeto aterrizado. Le dijo que no había problema, que irían a dar una vuelta y que de ahí retornaría a la Tierra. Bueno, este personaje medía alrededor de 1,90 m de altura, era bastante alto, parecía totalmente humano, eso sí, y al darse cuenta que Gaudencio había intentado desenfundar su revólver, le dijo que si intentaba dispararle iba a ser en vano porque las balas no iban a salir. El típico asunto, ¿no? Que dicen que parece que los seres de otros mundos pueden de alguna manera inutilizar la tecnología de los seres humanos cuando parece que pues van a ser atacados. Bueno, la cosa es que supuestamente estuvieron hablando, no sabemos de qué, durante por lo menos media hora. En determinado momento Gaudencio pierde el conocimiento, se desmaya o no sabemos si este ser de alguna manera lo desconectó de la realidad y cuando despierta se encontró dentro del objeto. Al parecer el objeto estaba descendiendo por alguna cavidad, no sabemos, hacia el interior de la Tierra. Gaudencio asegura que descendió a un mundo subterráneo, un mundo que llevaba un nombre bastante extraño porque lo denominaban como Belén. Dice que el suelo del platillo volante era transparente y a través de él Gaudencio pudo observar que ahí bajo tierra había una gran y enorme ciudad luminosa. Bueno, este caso fue
citado por Marcio Parusini desde los archivos del ufólogo Ernesto Bono. Este caso a mí se me hace bastante creepy, ¿no? Porque pónganse ustedes en la escena, amigos, están saliendo, bueno, no sé si del casino, del restaurante, de la disco, de un concierto, de donde sea, y en medio de la madrugada se encuentra con un tipo que les sale al paso. Lo primero que pensaríamos es que se trata de algún tipo de delincuente. Nos quiere robar, nos quiere secuestrar, que nos quiere hacer ese infeliz. Que además tiene un objeto en la mano que es alargado y pues podríamos interpretarlo como un puñal, como algún tipo de arma o objeto punzocortante. Entonces estaríamos con bastante miedo, ¿no? Y este ser insiste y al final resulta que es un ser de otro mundo, supuestamente. Es un caso bastante raro, de esos que rompen con lo que esperaríamos. Pero el señor Gaudencio siempre insistió en que esto había verdaderamente pasado, pero es parte del componente absurdo que tantas veces se ha mencionado en los encuentros cercanos con supuestos tripulantes de naves también supuestamente de otros mundos. Estamos sesenteros el día de hoy, así que vamos a retroceder algo más en el tiempo y pues nos vamos a los Estados Unidos de América, cerca de Lusk, en el estado de Wyoming, y pues no sabemos el día ni el mes, solo que 1960 en horas de la tarde. El testigo es, como en uno de los casos que hemos contado ahora con anterioridad, un niño, un chiquitín de 5 años, que aseguró, aún siendo ya joven, luego adulto, luego anciano, que eso que él había vivido con 5 añitos, repetimos, fue real. No fue un sueño, no fue una invención, no fue una fantasía, fue real. ¿Qué es lo que dice? Que él pues había estado en un lugar, como decimos, Lusk, Wyoming, y ahí cerca, en un ambiente desértico, pues pasa una carretera grande, principal, pero al lado había un objeto que estaba posado en el terreno. Él asegura que era un objeto que tenía una cúpula, tenía alguna especie como de banda ondulada y de color dorado en la parte inferior, tenía una forma que se asemejaba a la de una concha marina y estaba parado sobre 5 como patas metálicas, ¿no? Y lo más sorprendente era lo que estaba alrededor. Eran 2 seres que parecían humanos, pero estaban vestidos con una especie de túnicas blancas o batas blancas, inmaculadas al lado del objeto, cual angelitos, ¿no? Aunque eran totalmente humanos, pues tenían el detalle inquietante de unos ojos enormes. Quizá por eso fue que nuestro anónimo protagonista recordó esto por el resto de su vida. En estos casos, muchas veces, como en el de los seres pequeñitos de Malasia vistos por unos niños, pues se mezcla lo actual con lo anterior, las leyendas y mitos del presente con las leyendas y mitos del lejano ayer, lo que ahora nos parece que son cuentos de los abuelitos con lo que muchos afirman ver ahora, y tiene extraños paralelismos. Por eso es que yo estoy convencido, y lo he mencionado varias veces, de que el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, las historias de seres feéricos como duendes, gnomos, genios, etcétera, pues están íntimamente relacionadas. Es como un mismo fenómeno o como unos mismos seres, si es que esos son, que quizá no son plenamente físicos y por eso tienen la capacidad de poder cambiar a voluntad su apariencia, su vestimenta y hasta sus actitudes e intenciones expresadas según cómo quieren lograr una reacción. Quizá eso es lo que quieren, justamente investigar nuestras reacciones y con ello nuestra psique humana del o los testigos que se encuentran. Es así como uno de estos casos que parecen mezclar asuntos lo tenemos también, como digo, en los 60, pero nuevamente volvemos al año 1969, no sabemos día ni mes, pero sí que eran horas de la mañana
en un paraje de la isla de Sicilia de Italia llamado Milazzo. Tenemos ahí a un chiquitín nuevamente, un caso de niño llamado Massimo Piccione, que tenía pues sus 9 añitos y estaba con otros niños o adolescentes que estaban pues en plan exploración, ¿no? Que esto es algo que se ha perdido mucho ahora, porque ahora tú pues te encuentras con los niños y están pues hipnotizados por las pantallas del smartphone, con los juegos. Los padres muchas veces como para, ya, no, que me aburre que mi niño o mi niña esté corriendo por la casa, no sé, pidiéndome jugar, etcétera. No, mira, mejor lo hipnotizo con la pantalla, lo cual para mí es una aberración hacer eso, pero bueno, eso es ahora. En ese entonces los niños jugaban, los niños exploraban, los niños reconocían el terreno, conocían el mundo que les rodeaba. Y justamente Massimo Piccione, como decimos, de 9 años, se encontraba ahí junto con otros chicos explorando los terrenos, jugando a ser descubridores de eso que era su contexto, ¿no? Su contexto de lugar de vida. Todo iba bien cuando de pronto escucharon un sonido muy extraño. Obviamente se voltearon, ¿qué es lo que está ocurriendo? Puede ser una amenaza quizá, pero cuando ellos observan, lo que terminan viendo es una pequeña figura, como un humanito o un ser humanoide, pero chiquitita, muy pequeñita, como mucho tenía 1 metro de altura. Era mucho más pequeña que ellos, aún siendo niños. Iba muy rápido sobre la hierba alta, estaba a todo gas, corre que corre. Era de color blanco y negro, más que nada por su indumentaria, que era sumamente estrafalaria. Estaba vestido como con una especie de capa y llevaba una gorrita puntiaguda, como si fuera uno de estos duendecillos, ¿no? Que siempre se les suele a los gnomos, en fin, representar con un gorro triangular puntiagudo, ¿no? Bueno, esta criatura fue vista solo por unos segundos porque desapareció rápidamente de su visión entre las hierbas altas, y quién sabe si, como en el caso de los niños que contamos de Malasia, por ahí había un agujerito y regresó a su mundo a través de él. Bueno, es un caso que, como decimos, 1969, ya segunda mitad del siglo XX, había poco espacio, poco campo para creer en historias de duendecillos y gnomos, pero ahí se nos hacen presente como para decirnos que nunca se fueron, que quizá tan solo cambiaron su apariencia y son esos mismos enanitos grises que ahora la gente suele ver en distintos contextos, y eso sí, con actitudes menos juguetonas y mucho más malévolas, y que se asocian al fenómeno ovni. Creo que con ese caso cerramos nuestra edición de hoy, y por supuesto no sin antes invitarlos a que se queden en la sintonía de la emisora que nos esté retransmitiendo en este momento, ya sea Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, ya sea Radio Los Andes 99.5 y su página web desde Lima Sur, si es que están en domingo por la noche, o bien EDNX. Es la radio del misterio desde España, y por supuesto también si es que están en Misterio Infinito Perú en YouTube. Muchísimas gracias. Si no están suscritos, suscríbanse, es totalmente gratis y rápido. Misterio Infinito Perú en YouTube. Y Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Ese tal Fernando soy yo, Fernando Chapi Martínez. Les envío un cálido abrazo ahí donde se encuentren. Tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Chao, nos estamos escuchando, amigos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.